Resulta que, bueno, la definición de datos, esto ya lo tratamos. Y sigue esta interfaz, define data type. Resulta que hasta ahora pues hemos implementado los datos nosotros mismos. En el caso de listas, pues lo construimos como una lista. En el caso de los procedimientos, bueno, como señales, todo eso. Pero aquí viene pues, una de las razones de utilizar DrRack. Vamos a tener define data type. Define data type nos va a permitir mapear la gramática directamente en una sola sentencia, y esta sentencia nos va a ofrecer constructores, predicados y extractores en un solo paso. ¿Sí? Esta es la ventaja de Define Data Type. Entonces, ¿qué pasa? Define Data Type tiene la siguiente estructura: nombre tipo, nombre predicado tipo, nombre variante y bueno. Básicamente está compuesto con la palabra Define Data Type, el nombre del tipo, el nombre del predicado, que usualmente le vamos a poner sencillamente el nombre tipo pregunta, para no confundirnos, y el nombre de las variantes. ¿Qué son las variantes? Por ejemplo, acá teníamos que vacío, teníamos que no vacío, que registro, es ese tipo de cosas. Y esta declaración crea un tipo de dato directamente. Y ese tipo de dato nos vamos a poder trabajarlo directamente. Entonces, bueno, aquí están los ejemplos, ¿sí? Bueno, varias cosas. Dos tipos no pueden tener el mismo nombre, tampoco dos variantes. Se vuelven funciones, entonces deben evitar llamar cualquier función, cualquier variable que ustedes utilicen, deben evitar que se llamen igual. Todo debe llamarse diferente para evitar ese problema. Si para cada variante un procedimiento constructor es creado, y el procedimiento constructor es el que recibe el número de argumentos. Si, por ejemplo, es vacío, pues un constructor no va a recibir nada. Si es no vacío, si ya recibe elementos, pues de acuerdo al número de elementos. Eso es lo que nosotros hacíamos aquí. ¿Sí? Lo que hacíamos aquí directamente, ¿sí? Que son los procedimientos constructores. Ah, que recibe 3, ¿sí? Que recibe 3. Ah, bueno. Entonces eso se va a encargar de recibir directamente los 3. O sea, va a construir automáticamente. Y el nombre predicado tipo es ligado a un predicado, y este predicado determina si su argumento o valor pertenece al nombre tipo. O sea, básicamente lo que va a pasar aquí es que vamos a tener esas funciones predicados automáticamente, y esas funciones se van a encargar de determinar de qué variante es. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí está el de cálculo lambda, pero voy a hacer el de este de acá. Si ustedes recuerdan, la gramática de este señor era la siguiente. Era environment es un vacío, ¿cierto? La vamos a llamar npm. ¿Correcto? Si no, es, básicamente, sería un identificador, un símbolo, seguido de un valor, seguido de un environment. Environment, ahí me faltó, estoy haciéndolo en inglés para que quede pues igual que en el libro. Y esto lo vamos a llamar ambiente extendido. Extended, que recibe un símbolo que lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Value, creo. Lo llamamos, aquí está, es lo que recibe, ¿listo? Esto es lo que recibe. Básicamente un ambiente extendido que recibe la variable que vendría siendo el símbolo, el valor que vendría siendo ese valor, pues que es cualquier valor, y el ambiente anterior, ¿correcto? Esta es la gramática que nosotros estamos mapeando allí. La pongo acá para no tener que molestar con eso moviendo diapositivas. Luego vamos a comentarla con una caja y voy a copiar esta misma gramática aquí, ¿listo? Porque pues eso es lo que estoy mapeando. Ahora, voy a trabajar esta misma gramática usando Define Data Type. Y miren la diferencia tan absurda que vamos a tener. Esta es la gramática. Seguimos. Para ver si me puedo salir de allí. Creo que... No, esto tiene un problema. Es que... Vamos a ver. Esto ahí queda. Listo. Ahí la pego. Esto quedó pegado aquí. Quiero borrar eso. Pego acá. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer todo eso en un solo paso. Observen. Define Data Type. Y lo voy a llamar environment, ¿listo? Environment, y esto lo va a llamar environment, pregunta, ¿sí? ¿Y qué variantes tenemos? Tenemos dos. Una que se llama npm, que no recibe nada, ¿sí? Y otra que se llama stnm, que recibe un valor, un value y un ambiente anterior. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Ah, bueno, aquí olvidé algo. ¿Qué pasa? Lo que recibe el var viene siendo un
símbolo, el value viene, por ahora vamos a colocarlo como un entero, un number, por ahora vamos a dejarlo restringido así, y un ambiente anterior que vendría siendo un environment, ¿sí? Vendría siendo un environment, ¿listo? De esa manera lo definimos. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? Creo que esto va así, creo, vamos a ver. Perdón, esto no recibe nada, esto baja así. Y esto es de esta manera. Ahí me pongo paréntesis de más. Listo, ahí ya lo tengo armado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Entonces, básicamente, en NPM, pues no recibe nada, ¿sí? Y vamos a tener en el stnm una variable, yo era puesto aquí x, ya lo mismo, pero lo voy a llamar var para tener eso asegurado. Que es un símbolo, value, que es un número, y uno que es un environment, ¿sí? Vamos a poder construir directamente. Entonces, miren, por ejemplo, voy a coger este ambiente E, y aquí, ese ambiente E, y miren lo que va a pasar. Este sería el ejemplo número 10, ambientes data types. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, defino el ambiente directamente. Parece que aquí falta algo para cerrar. A ver, creo que me faltó acá. No, esto está bien acá. ¿Qué me faltó? Las que cierran, creo. Ah, sí. Faltaron las que cerraron. Bueno, no hay problema. Ejecutamos. Y stnm no es un identificador. Ah, STEM. Ahí me equivoqué yo. Es STEM. No STEM. Miren que automáticamente esto me provee los constructores. Miren, no hice nada. Esto me provee un constructor en TN. Miren que aquí lo está señalando, miren. Y aquí está ¿de dónde viene? De ahí. Automáticamente me los da. Sí, él automáticamente me da los constructores, me da automáticamente todo. O sea, no hay que hacerlo. Y adicional a eso, puedo restringir qué tipos de cosas van aquí. Ah, que aquí va un símbolo. Ah, que aquí va un número y que va un tipo de environment, que es igual al predicado de acá. Entonces, miren, y miren ahí cómo cambia. Esto que ustedes ven aquí, struct, std, tal, eso se llama un árbol de sintaxis abstracta. Ahorita lo vamos a manejar. Entonces, miren, la primera ventaja, y esto es por una de las razones de por qué usamos Dr. Racket para estudiar eso. Porque primero, yo puedo mapear el tipo de dato que yo quiera y convertir y hacer todo automáticamente. Lo que nos costó trabajo haciendo constructores, lo que hicimos con observadores, con los predicados y los extractores, aquí lo tenemos automáticamente. Observen. Ahora, solo hay un pequeño cambio, es que cuando voy a trabajar la función, por ejemplo, la función apply, entonces viene un cambio, no va a funcionar igual, solo aquí sí cambia un poco, y pues no es tan suave como uno quisiera, pero bueno, no importa, igual es muy útil. Entonces, aquí lo tenemos, estoy aquí abajo, y aquí tengo mi función. Resulta que aquí tengo mi define, resulta que ya aquí cambia un poco y va a cambiar de la siguiente manera. Cases, ¿sí? La variable E es un environment. Entonces, cases E, casos environment E. Entonces, ¿qué va a pasar? Environment E. A ver, supuestamente así trabaja. Listo. Entonces, ¿qué cases tiene? Ah, que tiene vacío. Entonces, en vacío, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí cambia totalmente la gramática. Entonces, ¿qué dices? Ah, que tú eres un ambiente vacío. Entonces, tú eres un NPM. ¿El NPM qué recibe? Nada. Entonces, ¿qué devolvemos? No encuentro la variable ¿listo? Eso es. Y el otro caso es stnm. ¿Stnm qué recibe? Yo hubiera puesto poner x, y, z, ¿listo? Yo puedo llamarlo como quiera ahí las variables. Pero para uno tener claridad, es mejor llamarlas tal cual las puse aquí, que esto es el value, este es el var, este es el value, y este es el ambiente anterior, ¿listo? Entonces, eso es lo que recibo, ¿sí? Recibo tres cosas, porque esto aquí está manejando tres cosas, una que es símbolo, otra que es número, otra que es environment. Y aquí yo puedo hacer la pregunta, bueno, sí, es igual la variable, bueno, aquí le voy a poner varf para diferenciarla, ¿listo? Porque si no se me oculta esta, Si la variable que contiene el ambiente es igual al var, devuelva el value. Y en otro caso, haga el llamado recursivo apply enviando el ambiente anterior y la variable que ando buscando. Y ya está, ¿sí? De allí, básicamente, construimos la función en base a los
casos que nosotros tenemos de la gramática. Eso sí cambia. Los extractores nos los provee el cases directamente. Entonces, observen, voy a aplicar aquí, puedo ya utilizar lo mismo que tenía acá, que es display. Y miren, va a funcionar igual, ¿sí? Si no, pues que ahí cambia ya la estructura de las funciones. 8 y miren, 8 y 7, ¿sí? Entonces, allí ya nosotros podemos tener directamente esas funciones. Miren, no encuentro la variable, eso sería un error. En caso que yo busque, digamos, una n, pues me da un error, ¿sí? Una n, yo voy a tener un error, ¿sí? Miren acá. Me da un error. No encuentro la variable n y me dice dónde sale el error. Vean, no encuentro la variable n. Entonces, ahí está. Miren que lo que ganamos automáticamente nos da los constructores, nos da los predicados y nos da los extractores. Todo en un solo comando, ¿sí? Todo en un solo comando. ¿Cómo es la estructura de define data type? El nombre del tipo, la función predicado, o sea, la función que se va a crear para preguntar que sea de ese tipo. Entonces, para preguntar algo que sea de ese tipo, entonces, pongan el mismo nombre con un signo de pregunta adelante. Eso ayuda pues como a diferenciar. Los cases. Que es un ambiente vacío. Si es vacío, no coloquen nada. Ya es vacío. Y si tiene ya cosas adentro, entonces colocan entre paréntesis cada uno de los datos. Esto puede llamarse X, Y, Z, ¿sí? Igual va a funcionar, ¿sí? Pero recomiendo que se llamen de mismo. Y un predicado. Es un símbolo. Es un número. Es un ambiente, ¿sí? Entonces, observen, y la construcción es la misma, ¿sí? Miren, la construcción es la misma. Pero pues ya aquí cambia que tenemos árboles de sintaxis abstracta. Eso es lo que cambia en este punto totalmente. Voy a guardarlo y voy a hacer el de árboles. Esto es, si ustedes recuerdan el ejemplo de árboles, teníamos que la gramática era la siguiente. La gramática de este señor era la siguiente. Teníamos que un árbol era, teníamos que era un entero, un número, ¿listo? Un número, y el número básicamente teníamos hoja y recibía un valor, ¿listo? Y aquí teníamos luego que era un símbolo, creo que era símbolo, lo había puesto así, no recuerdo. Sí, porque la llave es un símbolo, entonces un símbolo seguido de los árboles, árbol, árbol. Y esto lo íbamos a llamar nodo, la llave, hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Listo? Eso básicamente estoy mapeando la gramática aquí. No estoy haciendo nada raro. Esto ya lo teníamos. Comentar con una caja. Y entonces vamos a colocar acá, aquí árboles procedimiento, la misma gramática. ¿Listo? Y aquí vamos a tener entonces nosotros una nueva. Voy a poner aquí un enter porque cuando lo cierro pierdo como el control. Y aquí entonces comentar con una caja. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, un árbol que es define data type, árbol pregunta. ¿Qué variantes tiene el árbol? La primera variante se llama hoja, que recibe un valor, voy a llamarlo un valor, y ese valor, ¿qué es? Es un número, ¿sí? Perdón, así no va. Hoja, valor, y recibe un número, ¿listo? Ya, no recibe nada más. Y la siguiente es que es un nodo que recibe una llave que es un símbolo, recibe un hijo izquierdo, que ¿qué es? El hijo izquierdo es un árbol. Lo estamos relacionando con este predicado de aquí. Y tenemos un hijo derecho, que es un árbol también. ¿Listo? Y miren, y ahí tenemos todo, ¿sí? Tengo absolutamente todo lo que necesito. Defino el tipo de dato, la función predicado, el nombre que le di, la hoja, que se llama así, esto es libre, esto es libre, esto es libre y esto es libre. Lo que no es libre son estos de aquí, ¿listo? Porque eso sí deben ser funciones. Entonces, el valor que es un número, la llave, el nodo recibe una llave que es un símbolo, un hijo izquierdo que es un árbol y un hijo derecho que es un árbol. Ya aquí si coloco algo diferente a símbolo, me va a fallar. Vamos a ver el árbol que construí acá. Yo tenía un árbol bonito, lindo y precioso acá, miren. Yo tenía un árbol lindo, precioso acá. Entonces, este árbol que tenemos por acá, miren cómo lo voy a hacer. Este es el ejemplo número 11. Número 12. Ay, Dios mío. Árboles data type. Bueno, ahorita luego arreglo eso. Punto RKT. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, voy a pegar lo que tengo por allá. Y miren. Me falta cerrarlo. Me olvidó cerrarlo. Listo. Entonces, miren, pego. Y el árbol 1. Y miren.
el árbol 1, miren, esto se llama un árbol de sintaxis abstracta, ahorita les explicaré qué es eso. Sí, está la estructura que se arma, esa es la representación de ese dato, sí, esa es la representación de ese dato en sintaxis abstracta. Entonces, bueno, tengo esto y voy a hacer la función de sumar las hojas que la tenía. Entonces, la de sumar hojas la llamamos, esa función la llamamos sumar hojas, bueno, y buscar símbolo. Entonces, ¿cómo cambia? Define, sumar hojas. Esto recibe un árbol, ¿no? ¿Listo? Esto recibe un árbol. ¿Qué vamos a hacer? Cases, árbol, ARB. ¿Tú eres un árbol? Entonces, ¿qué casos tienes? Hoja. La hoja recibe un valor. ¿Qué devolvemos? El valor. No tenemos que hacer. Y el caso nodo. Tenemos la llave, tenemos hijo izquierdo e hijo derecho. Así está la construcción. ¿Qué hacemos con eso? Sumamos el llamado recursivo con el hijo izquierdo y el llamado recursivo con el hijo derecho. Y ya está. Ya tenemos sumar hojas. Miren lo sencillo que es extraer la información. Y define, buscar, llave, que es la siguiente. Entonces, lambda, decidimos un árbol y una aquí a buscar. Entonces, cases, árbol, ARB. Tú eres un árbol, entonces recibo una hoja. Si es una hoja, él recibe un valor. ¿Qué pasa si yo busco una llave en una hoja? ¿Qué quería devolverme? Si yo busco una llave en una hoja, ¿qué quería devolverme ahí? Quería retornar. Falso. Falso, correcto. Correcto, no la encontré. Falso. F. Nodo, entonces, recibo la llave, el hijo izquierdo, el hijo derecho. ¿Listo? Entonces ahí pregunto, si es igual la llave, la key, a la llave, la key viene de la función y la llave viene de aquí. ¿Listo? De lo que extrae. Y si no, si eso es cierto, devuelva verdadero. Y si no, pues haga la búsqueda. Buscar llave. Perdón, hay que hacer un OR de buscar llave en el hijo izquierdo. Hay que buscar pues la llave de arriba, la key, y buscar llave en el hijo derecho con la key. Esto, y aquí cierro. Cierro el cases, cierro el lambda, cierro la función. Y acá, básicamente, pues ya está aquí eso. ¿Listo? Bueno, creo que es sin una pregunta. Sí, es sin una pregunta. Listo, ahí me había equivocado. Y el 49, voy a verla, ahí me está dando errores. Show line numbers, 49. Sumar hojas y buscar llave. Ah, es buscar símbolo. Bueno, ok, no problema. Buscar símbolo, buscar símbolo, buscar símbolo. Ahí ya no hay errores. Y miren. Me da exactamente igual, miren, 21, numeral true, numeral F. Entonces, esto, miren todo lo que nos ahorramos con solo esto, ¿sí? Y lo bacano es que nos permite mapear la gramática directamente. Si yo intento, muchachos, si yo intento hacer esto, cambiar, voy a definir un árbol 2. Si yo intento hacerlo de otra manera, por ejemplo, cambio una llave por un número, miren lo que va a pasar. Miren, ¿qué me dijo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me hizo escándalo? ¿Por qué me hizo escándalo, muchachos? Porque el 3 no es un símbolo, ¿no? Y tendría que ser un símbolo. Tendría que ser un símbolo, correcto. Ahora, si ustedes quieren que sea un símbolo o un número, entonces aquí toca hacer, aquí ya toca construir así. O pueden construir una función aparte o pueden manejarlo así. Lambda, recibo un X y OR, bueno, puedo ponerlo así, creo. OR, symbol, no. Voy a construir una función por aparte. Pero si ustedes quieren que sea un símbolo o esto, entonces define, llamemos valor. Entonces recibe un X y pregunta si es símbolo X, toca hacerlo así por fuera, o número X. ¿Listo? Lo pueden hacer así. Y en vez de símbolo colocan la función valor. ¿Listo? Ella se relaciona. Y aquí ya no me hace error. Miren, ¿por qué? Porque ya puedo hacer una función personalizada para validar qué tipo de quiero que sea. ¿Sí? ¿Qué quiero que sea? ¿Sí? Quiero que sea un símbolo o un número. ¿Listo? Entonces,
Ahí. Esto aquí siempre recibe una función. La función puede estar definida o no puede estar, o usted las puede construir, digamos. En ese caso, el 3 que puso ahí como valor, ¿lo suma como una hoja o no lo suma? No lo suma, porque solo la construcción, en el caso de sumar, solo está considerando la hoja. En otro caso, mira, ignora la llave, porque eso es llave, sí, eso es llave. Sí, ahí lo ignora. Mira que sigue dando lo mismo. Tiene que dar 21. No tiene que dar 21 sin importar. No tiene que dar 21, mira. Árbol 2, solo 21. Mira, cada 21. Claro, porque lo ignora por implementación. Ya usted que si quiere sumar todos los números que haya, pues ya aquí usted puede colocar que si es un número lo que llega, entonces considérelo. Entonces podríamos hacerlo. Si es un número, la llave, porfa, considéralo. Si no, devuélveme 0. Y miren, aquí ya lo considera, 24. Miren, porque sumó el 3 de acá. Sí, o sea, ya depende de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Entonces yo aquí puedo decirle, vea, si es un número la llave, devuélvemela, si no, pues ignorarla. ¿Cómo la ignoro? Pues sumando 0. ¿Sí? Sumando 0. Entonces, el otro acá sigue dando 21, no se ve afectado. Entonces ahí ya usted tiene la discreción que ustedes necesitan con eso. Pero miren la facilidad. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya no necesitan pelear con eso. Vamos con el de registro. ¿Sí? Vamos con el de registro, que aquí tenemos varias implementaciones. Entonces, ¿cómo es la estructura de registro? Entonces, ¿un registro qué es? Tenemos dos casos. Un registro puede ser vacío, que sería registro vacío, o bien, ¿verdad que es 2 puntos igual? O bien podríamos tener que es ¿qué es? Una llave, que es un símbolo, seguido de un valor cualquiera, seguido de un registro, ¿listo? Esa es la llamada recursiva. Y básicamente esto es registro que recibe una llave, un valor y un registro anterior, y un registro pues encadenado. Esta es la gramática, ¿listo? Esta es la gramática. Miren lo sencillo que se vuelve, porque ustedes básicamente lo que empiezan a hacer es empezar a sencillamente mapearlo. Bueno, voy a colocar aquí como la gramática. Siempre hay que tenerla presente como para jugar un poco con eso. La gramática, aquí la gramática ya la tengo y aquí voy a armar el de registros, el ejercicio que hicimos. ¿Verdad que tengo que dar enter? Entonces, vamos a hacer define, miren, data type, registro pregunta. Esto puede haberle puesto mi predicado, ok, pero es mejor el mismo nombre con pregunta para uno no tener problemas luego con eso. ¿Cuáles son los casos? Los casos son vacío, pues que no hace nada, y tenemos registro. Ok, aquí hay un error, ¿no? Llamémoslo, no puedo poner el mismo nombre, ¿listo? Si pongo el mismo nombre me genera un error. O sea, no repitan nombres, básicamente. Que recibe una llave. Bueno, si ya estamos o sea, te pones en español o te pones en inglés. Que es el problema que tengo yo a veces. Valor y el registro anterior. Entonces, ahí me equivoqué, la llave es un símbolo. A veces lo confundo con el cases. El valor es un value, ahorita construimos esa función. Y el rec viene siendo un registro. ¿Listo? Vamos a construir la función value. Entonces la función value, vamos a llamarla value, básicamente recibe un X y siempre me vuelve verdadero, ¿listo? Es como la manera de representar que esto es cualquier cosa que acepte scheme. Esto es cualquier cosa que acepte scheme. Entonces, bien, eso es un pequeño truco ahí para decirle, acépteme cualquier cosa. Entonces, listo. Entonces, ahí está. Y vamos a construir de acuerdo a lo que yo hicimos acá. Y tengo los árboles, miren. Tengo los registros. Ahí tengo un constructorcito. ¿Listo? Este no va a tener problema. Simplemente, ¿qué registro lo debo cambiar por? No. Porque si no me da problema. Me da problema ahí con... No puede llamarse igual. Listo. Y miren este registro 1. Y miren. Y aquí está la estructura. ¿Listo? Aquí está la estructura, miren. Aquí está la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo ya puedo hacer aquí las operaciones que yo quiera.
¿sí? Yo ya puedo hacer aquí las operaciones que quiera. Creo que teníamos uno que sumaba los valores y la ejecutábamos, ¿no? Pero vamos a hacer la misma que sumaba los valores. Entonces, aquí cambia totalmente. Es que tengo recibo el registro y pregunto, ¿qué dices registro? Tú eres un registro. Si eres vacío, entonces devuelve 0. Y si eres un registro nodo, entonces tú recibo una llave, un valor y un registro anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con eso? Entonces, si el valor es un número, porque pues puedo tener cosas diferentes, entonces considera. ¿Listo? Básicamente voy a hacer aquí una suma, qué pena, voy a hacer aquí una suma. La primera condicionamos. Si el valor es un número, entonces devuelve valor. En otro caso, es 0. ¿Listo? Es que hay que validarlo. Y hago el llamado recursivo con el registro anterior. Suma valores con el registro anterior. ¿Listo? Y ahí ya está. Entonces, miren, cases. Entonces, si es vacío, pues devuelva 0. Y si es un nodo, extraigo la llave, el valor y los registros. Como les digo, esto puede llamarse X, Y, Z y no hay ningún problema. Sumamos cierto valor 0 con suma valores. Y esto nos va a dar lo mismo que en el caso pasado. Eso nos dio 85.000. Justo como nos daba en el otro caso. Como ustedes pueden ver, este es el 13, que serían registro con data types. Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura es la misma. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues que esto nos ahorra furgón de trabajo. Porque ¿qué nos evitamos con ese define data type? Con esa sola definición, ¿qué me evito yo hacer? ¿Qué me evito yo hacer con eso? ¿Qué nos estamos evitando? Predicados, extractores, todo eso. Todo eso, constructores, predicados, extractores y todo. Lo único que hay de diferente es que, pues, para usarlo, tengo que usar este cases, pero es muy natural. ¿Por qué? Si es el caso vacío, el vacío no tiene nada. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que no tenía nada, pero usted verá que vuelve aquí. En el caso de nodo, entonces, nodo que recibe 3 parámetros. ¿Cuáles son los 3 parámetros? Llave, valor y onRed. Se pueden llamar igual, se pueden llamar diferente, no importa. ¿Y qué hago? Ah, no, pues que la suma del valor con el resto. Pues pregunto si es un número porque esto acepta cualquier cosa, ¿no? Para evitar errores de eso. Eso recibe cualquier cosa, puede ser una lista, puede ser lo que sea. Si eso recibe lo que sea. Entonces, pues para evitar problemas con eso. Entonces, aquí está. Entonces, con esto, muchachos, ya ustedes tienen lo necesario para construir el interpretador que viene a partir de la próxima semana. Y ustedes tienen todos los elementos, ¿sí? Ya a partir de eso, ya ustedes tienen absolutamente todo lo que necesitan. De todos modos, hay un pedacito de tema que me falta aportar, porque son unas claridades que se dan sobre este tema, ¿sí? Son unas claridades. Más o menos, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron la cosa? ¿Cómo vieron la cosa, muchachos? El data type es más fácil que lo demás. Sí, el data type es más fácil, claro. Pero era necesario explicar el otro para que ustedes vieran lo que ofrece, ¿sí? Es básicamente... El data type nos ofrece todo eso, que podemos hacer a mano, sí. Pero miren, y esta es una de las razones de por qué usamos este lenguaje de programación, ¿sí? Conocemos el lenguaje de programación. Ah, no, pues, de hecho, en el parcial les puedo poner a construir el data type de Racket desde cero, ¿sí? No, mentiras. Entonces, bueno, aquí están unos ejemplos. Vamos ahora a hablar de este cálculo lambda, porque a partir de este cálculo lambda van a ser nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje va a nacer a partir de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este de cálculo lambda. El cálculo lambda, ¿qué características tiene? El cálculo lambda tiene 3 expresiones. Entonces, un lambda expresión, ¿qué tiene? Básicamente tenemos el primer caso, que es un símbolo, que eso vamos a llamarlo var expression, que recibimos un dato. ¿Listo? Eso lo vamos a llamar expression, que es un dato. El segundo caso es que tiene lambda expression tiene 3 cosas. Tiene un símbolo, que es un identificador, y un lambda expression. ¿Listo? Eso lo llamaron ls expression. Es lo mejor. ls expression, porque si no, me da problemas con la segunda variante. Entonces, lo llamamos ls expression y esto es lambda. Esto se corrió, ¿no? Lambda, que recibo un ID y recibo una expresión. ¿Listo? Eso lo llamo así. Esto solo básicamente lo llamo así. Bueno, esto lo movemos donde debe de ir. Muy bien. Y tengo la tercera, que son 2 expresiones, que son 12 ls expression
que sería el app, eso se llama lambda expression. Este se llama app expression. ¿Listo? App expression que recibe un rador y un run. Así se llaman. ¿Listo? Así se llaman. Pero yo la puedo poner aquí X, aquí X, aquí Y, aquí X, aquí Y. Pero pues, denle nombres que ustedes entiendan que con qué están tratando. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya quedó construida la gramática. Vamos a ver, eso es un comentario. Eso es un comentario realmente. Bueno, entonces vamos a construir ese data type. Entonces, define data type LS expression, predicado, ¿y qué variantes tengo? Ah, que tengo var expression, que me recibe un ID, que tiene un ID que es un símbolo, listo. La segunda, que es un lambda expression, que tiene dos cosas, un ID, que es un símbolo, y una expresión, que es un LS expression, ¿listo? Muy bien. Y la última es app expression, que tiene un radar, que es un LS expression, y un run, que es un LC expression. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Básicamente lo tenemos. Bueno, entonces aquí, muchachos, yo ya puedo preguntar, por ejemplo, si una variable es libre, ligada, todo eso. ¿Cómo vamos a construir eso? Si ustedes recuerdan, de la clase pasada teníamos algo de por ahí. Que teníamos libre, ligado, que eso fue el 4 de septiembre. Aquí está, ocurre libre, ocurre ligado. ¿Sí recuerdan esto, no? ¿Sí recuerdan esto, no? Entonces, voy a coger este ejemplo, ¿listo? Pero esto va a cambiar, ¿sí? Como respecto al manejo que se le da. Esto va a cambiar con el manejo que le doy. Básicamente ya voy a utilizar los constructores. Miren que anteriormente los construía así, a pie. Luego metimos los constructores y ahorita lo hacemos más. Entonces, esto es un var expression que recibe una X. Esto es una expresión. ¿Esto entonces qué es? Esto es un lambda expression que recibe un X y esto viene siendo un var expression con X. ¿Listo? Eso viene siendo un var expression. ¿Sí? Esto es un var expression. ¿Listo? Construyamos de adentro hacia afuera para que lo vayan viendo. Este X es un var expression con X. ¿Por qué? Porque el lambda le pide que el segundo sea un LS expression. Únicamente puede ser var expression, lambda expression o app expression. Este es un var expression, estos dos también son var expression con X. Esto es un var expression con Y. Listo. Ahora bien, este lambda, ¿qué es? Esto es un lambda expression. El Y viene siendo y todo esto es una app expression. ¿Listo? Todo esto es una app expression. Este es el radar y me falta el run, que el run también es una app expression. ¿Listo? Porque pues viene entre paréntesis. Creo que ahí ya lo terminé de construir. ¿Sí? Ya lo terminé de construir en su totalidad. Listo, aquí ya está construido en su absurdidad. Entonces, aquí cierro. Bueno, aquí me falta un paréntesis. Y aquí falta, aquí está. Listo, perfecto. Y ahora, este lambda yx, esto es un lambda expression, entonces sería, sería un lambda expression, el primer argumento es un ID, que sería y el segundo tiene que ser un expression. Listo, que si ustedes encuentran solo es un var expression. Listo, ahí ya las tengo construidas. Y miren, ¿por qué? Porque el ID de este, el primer argumento debe ser un símbolo, por eso se lo mando así, miren, por eso se lo mando así. Ya el segundo argumento es un LS expression, que puede ser var expression, lambda expression y app expression. Entonces, de acuerdo a lo que yo vea, lo voy codificando. Ahí ya hice la codificación, miren, expresión 1, expresión 2, expresión 3 y expresión 4. ¿Listo? Y yo ya puedo, ¿se acuerdan de esa función ocurre libre, ocurre ligado? ¿Sí? ¿Qué era esa funcioncita acá? Ocurre libre, ocurre ligado, ocurre libre. Entonces vamos a cambiar la función ya con lo que nos ofrecen los data types. Ocurre libre, entonces viene la primera. Entonces son cases. Cases, la expresión debe ser un LS expression, expresión. ¿Listo? ¿Cuáles son los casos que tengo? Ah, que es un var expression. ¿Qué recibe? Ah, que un ID. Sí, que un ID. Entonces yo voy a preguntar, o bueno, aquí lo llaman var, bueno, aquí entra var. Entonces, que llega un ID. Entonces pregunto si es igual el var a ese ID. Y ya está. Si es un lambda expression, entonces lambda expression recibe el ID y una
expresión. Entonces, ahora en esta expresión pregunto, miren lo que sucede acá. Aquí ya lo hago, entonces pregunto, debe cumplirse que estos dos no sean iguales, o sea, que estos no sean iguales. Si son iguales, suerte. Y que también sea libre, en este caso, ocurre libre. Entonces ya no es el KDR, sino el expression. Y mando la variable. Y ya está. ¿Sí? Es lo que yo hacía acá. ¿Sí? Y finalmente tenemos el app expression, que es el último. El app expression recibe dos expresiones, vamos a llamar Rator Rank. De nuevo les insisto, aquí pueden poner X y Y, da igual. Solo que a mí me gusta conservar los nombres. Y debe ocurrir libre. Ocurre libre en el Rator y ocurre libre en el rank. Eso era un problema que habíamos visto hace rato. Y miren lo fácil que se vuelve escribir eso. ¿Sí? Miren, y ya está. Ya no necesito hacer absolutamente nada más. Y vamos a utilizar los ejemplos que teníamos ahí. ¿Listo? Los ejemplos que teníamos de esa del 5 de septiembre. Que aquí tenemos unos ejemplos. Ah, bueno, yo no había puesto los ejemplos acá. Bueno, qué carajos. Los hago. Entonces, qué lástima. Qué lástima, se me olvidaron. Entonces, ese día. Bueno, no pasa nada. Entonces tenemos acá, entonces, ¿qué pasa? Ocurre libre. Entonces, vamos a ver. Display, en la CN. Display. Ocurre libre. Entonces, en la expresión 1, pregunto. En esta expresión 1, ¿ocurrirá libre X? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? ¿Ocurrirá libre X en esta? ¿En un var expression con X? Sí. Sí, ocurre libre, correcto. Porque es igual a la expresión. Correcto. Aquí es verdadero. La segunda. ¿Ocurrirá libre? Bueno, voy a copiar porque, pues, básicamente es lo mismo, pero cambio de expresión. Aquí en esta segunda, ¿ocurrirá libre X? ¿Ustedes qué piensan? Es un lambda expression con X y adentro un var expression con X. ¿Ocurrirá libre? ¿Ustedes qué piensan? Aquí. ¿Ocurrirá libre? No, profe. No, porque es igual al que está en el ID. Bien, muy bien. ¿Ocurre libre en 3 en X? Vamos a ver, ¿ocurrirá libre? Hay que ver las reglas. En app expression significa que ocurre libre en alguno de los dos lados. ¿Ocurre libre en esta expresión X? ¿Sí o no? ¿Ocurrirá libre un lambda que tiene un Y y adentro tiene un X? Sí. Aquí ocurre libre porque en esta expresión X es libre. Sí, X es libre. Entonces, aquí va a dar verdadero. La otra no la reviso porque eso es un no. Y finalmente, esta, en expresión 4, vamos a ver si X ocurre libre. Si X ocurre libre aquí, miremos. Sí ocurre libre porque es diferente que este Y. Si yo preguntara por el Y allí, sí no ocurre libre. Aquí debería darme un falso al final. Entonces aquí da un falso al final. Y miren. Ocurre, aquí cometí un error, ¿no? Debo enviarle la variable. El var y el var. Lo olvidé. Miren. Numeral true, ajá. Numeral false, lo que habíamos dicho. Numeral true y numeral false. ¿Sí? Y numeral... sí, está bien. El primero, numeral true, que es este, ocurre. Numeral false, la segunda. La tercera, la cuarta, son verdaderas. Y la última es false, ¿sí? Como lo vamos a acordar. Entonces, como ustedes pueden ver, se vuelve mucho más sencillo escribir estas funciones, ¿sí? Ya se vuelve un poco más sencillo. Entonces, sería 14, la expresión lambda en data type. Bueno, ¿y por qué voy a este ejemplo? Porque aquí lo conecto con el tema que va a venir, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar en la segunda parte del taller es que van a tener que construir la misma gramática usando data types y resolviendo los mismos problemas que yo les coloco. Esa es la filosofía del taller número 2. Y aquí, bueno, vienen los ejemplos con ese list, miren. El first, esto es cuando podemos utilizar data types enlazados, no hay ningún problema, ¿sí? Ustedes pueden utilizar también data types enlazados, no hay ningún problema. Miren, bueno, está aquí el list of, bueno, aquí viene este. Vienen los cases, que ya los expliqué. Estos cases, cómo extraer la información, miren. Este es el de ocurre libre. El del árbol binario, que yo lo había hecho, pero pues aquí, miren, yo ya había hecho el árbol ya se los hice. Bueno, el del azul. Y el de los ambientes, pues también ya lo había hecho. Pero
Ahora en los ambientes vamos a hacer una extensión, que es lo que yo terminaría. Ustedes no están limitados a que los datos sean un número, que un identificador, también pueden ser listas de lo que ustedes quieran. Entonces yo ya quisiera que este de ambientes me quedara de la siguiente manera. En lugar de tener esto, yo ya voy a hacer una modificación. Y la modificación que voy a hacer es que yo ya pueda tener una lista de símbolos y una lista de valores. ¿Listo? Esto se representa aquí con list. ¿Listo? Podemos representarlo con asterisco. Esto es una lista de símbolos y esto es una lista de valores. Naturalmente, estas dos deben ser del mismo tamaño. ¿Cómo hacen el cambio? Es muy sencillo. Aquí hacen en vez de symbol, list of symbol, y aquí list of number. ¿Listo? Y ahí ya tienen listas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es la definición de ambiente definitiva, ¿sí? Esta es la que vamos a utilizar nosotros cuando veamos procedimientos. Entonces, esto lo volvemos a tocar. Miren acá. Tenemos list of, ¿y qué cambia? Que aquí ya no van a ser así, sino van a ser listas, ¿sí? Que no van a ser listas. Es DAC, entonces este es 6, 3, 4, por ejemplo. Y así. Esto es XYZ. Y aquí este XYZ sería, porque pues cada nivel representa un llamado de función. Entonces va a adquirir sentido cuando veamos procedimientos, que lo manejemos así. Y aquí es FGM, unos 33, 34, 2, 1. Y aquí el Y sería entonces XYZW, entonces 1, 2, 3, 4. Listo, los tenemos así. Y entonces ya tenemos todo esto. El número no lo puedo repetir. Y miren, hice este pequeño cambio para ya adaptarlo. No encuentro la variable X. Obvio, no la vas a encontrar porque el procedimiento no está adaptado. Vamos a hacer la última adaptación, que sería el ejemplo 15, que sería environments, ambientes, ya con listas, .rkt. Ya vamos a utilizar listas allí para poder hacer búsqueda. Entonces aquí cambia algo. Es que esta validación ya no es, ya estas validaciones cambian. ¿Sí? Ya estas validaciones cambian. ¿Por qué? Porque ya tenemos que buscar dentro de una lista. ¿Sí? Ya tenemos que buscar dentro de una lista. Entonces aquí va a tener conveniencia hacer lo siguiente. Va a ser más bien conveniente hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un LED. ¿Listo? Vamos a utilizar un LED. Y vamos a tener que voy a buscar bueno, podemos tener lettrec, área de definiciones, voy a crear una función que busca. Voy a llamarla buscar llave. Esta me va a devolver la posición o me devuelve -1 si no la encuentro. Entonces, ¿cómo hago para buscar una llave? Entonces, básicamente en la lista me va a devolver la posición en que está. Entonces, tengo lambda, tengo la lista, listo, tengo la lista, tengo la llave que ando buscando, tengo la variable que ando buscando, y tengo un acumulador. Listo, ya van a ver en qué consiste eso. Entonces, condicional. Primera pregunta, si la llave es nula, entonces devuelvo -1. ¿Por qué creen que devuelvo -1? ¿Qué quiero yo decir con ese -1, muchachos? ¿Qué quiero decir ahí? ¿Para qué me serviría ese -1? Si busco una variable en una lista, si busco un símbolo en una lista, ¿por qué creen que si llega a la lista vacía devuelvo -1? ¿Por qué creen? Porque no está. Si eso es una forma de decir no está. Segundo caso, si es igual, la llave va al car de LSP, entonces devuelva el acumulador. Y en otro caso, ¿qué hago? Devuelvo lo que sería, en el otro caso devolvería sencillamente buscar llave del CDR-LST, busco la variable y al acumulador le sumo 1, ¿sí? Como para saber en qué posición está. Este es el procedimiento de buscar llave. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tener este procedimiento acá y voy a hacer acá internamente lo siguiente. Voy a tener un LED. Esperen a ver si cerró bien. Sí, cerró bien el área de definiciones. Entonces, LED voy a declarar aquí como la posición. La posición sería buscar llave en aquí en el var, esto ya sería, yo no sería var F,
sino que sería la lista de símbolos, symbols y valores. Voy a cambiarle ya a nombres más significativos para poder tener vars y values, ¿listo? Vars y values, así lo llamé. Bueno, entonces vars y values, ¿listo? O sea, este ya aquí, vars y values. Bueno, porque ya son listas. Entonces, bueno, voy a buscar la llave dentro de quién, dentro de la lista de vars, voy a buscar la llave que ando buscando, que es var, o sea, la variable que ando buscando. Listo. Entonces, guardo eso en esa variable, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Básicamente voy a preguntar, sí, ¿qué pasa si posición es distinto de menos 1? ¿Qué significa si la posición es distinta que menos 1? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa si es diferente? ¿Qué pasa si es diferente ahí? ¿Qué significa? Si la posición es diferente de menos 1. Entonces entrégalo aquí en la posición, ¿no? Sí, correcto. Él busca la posición, bueno, y debo decirle qué valor inicial, dónde arrancar. Él debe arrancar en 1, ¿listo? Él debe arrancar en la posición 0, ¿listo? La posición 0 es la primera, ¿sí? Entonces, claro, por eso menos 1, claro. Sí. Sí, porque la primera posición es 0 y menos 1 me está diciendo, vea, yo no encontré eso. Ah, listo. Entonces, si no lo encontré, entonces, si lo encontré, perdón, porque menos 1 es si lo encontré, entonces voy a crear otra posición que va a ser el valor, ¿cierto? ¿Cuál es el valor? Entonces, el valor sería buscar valor dentro de la values y en la posición post, ¿listo? Búsqueme el valor, devuélvame el valor, ¿sí? O sea, el valor sería esta función. Entonces, buscar valor la voy a declarar acá en el letrec, ¿listo? La voy a declarar acá en el letrec. Aquí en el letrec hay un error, esto está bien, esto está bien, aquí cierra, entonces voy a declarar una segunda función, acá, que sería buscar valor. En el letrec yo solo puedo tener funciones que son recursivas, ¿listo? Funciones que pueden ser recursivas, por eso lo estoy usando. Y el let lo utilizo para definir variables. Dentro del letrec hay un área de definiciones, que es esta, el área de definiciones, y el área de uso, que puse un let para declarar una variable. Entonces, buscar valor, tenemos lambda, recibo una lista y recibo una posición. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Pregunto, si la posición es igual a 0, devuelvo el car de LST. En otro caso, entonces, hago el llamado de buscar valor, le aumento, le cdr-lst y le disminuyo 1 a la posición. Si la posición es 0, me devuelve el primero de inmediato. Si no, va buscando en los CDRs hasta que la posición llegue a 0, ¿sí? Básicamente. Bueno, aquí ya está. Miren, área de definiciones. Función número 1, función número 2. Letrec, porque son funciones recursivas, porque son funciones recursivas. Entonces, bueno, yo aquí voy a quitar este if, que realmente no me está haciendo nada. Entonces, aquí, listo. Ya tengo la función buscar llave, la función buscar valor, y tengo la posición de donde está el valor. Si es menos 1, si no es menos 1, entonces deme la posición. Si no, ¿qué hace? Si no la encuentra, dame la función, es básicamente lo que está aquí, ¿sí? Básicamente lo que está aquí. Si no la encuentra, entonces, pues llame la función en el caso anterior, básicamente. O sea, llame la función en el caso anterior. Y acá cierro el if, cierro el let, cierro el letrec, cierro el extend, cierro el cases y cierro el lambda y cierro el define. Simplemente esto es una rutina para buscar dentro de estas listas, ¿sí? Dentro de estas listas, porque es que esto cambió, ¿sí? Y ahorita son listas. Tengo que buscar ahí, ¿sí? Ustedes verán si lo hacen de otra manera. Yo lo hice así. Pero no es la única manera de hacerlo. Entonces ahora vamos a ejecutar y debería de dar, miren, 1, 2 y no encuentro la variable n. Vamos a ver si x vale 1 y y vale 2. Veamos. Aquí no está x, miren, x vale 1 y y vale 2. Si preguntara por f, debería volverme 34. Si preguntara por f, debería valer 34. Entonces, si pregunto por f, miren, me devuelve 34. Miren. Y muchachos, esto que acabo de construir, eso lo vamos a reutilizar luego. ¿Listo? Entonces, miren que también lo que quería mostrarles es que uno puede definir list of.
Ya estos elementos se vuelven listas y pues en consecuencia, pues toca definir funciones para trabajarlo, ¿listo? Entonces, buscar valor, aquí tengo buscar llave, ¿sí? Buscar valor, buscar llave. Y aquí tengo la posición en que está. Si la posición es -1 significa que no lo encontró, entonces búsquelo. Y si lo encontró, entonces devuélvame el valor. Entonces eso es. Voy a corregir el indentado. Ahí está, ya corrigió el indentado. Bueno, este es ese caso. ¿Listo? Esto es básicamente un caso que nosotros construimos. Recuerden el LETREC y recuerden lo que hace el LED. Pues ahí lo van bien. ¿Listo? Recuerden, área de definiciones, área de ejecución. Área de definiciones y por acá todo esto es el área de ejecución. Pues básicamente lo tengan presente. El LETREC se va a utilizar para definir funciones y el LED para definir variables. ¿Sí? Para definir variables. Bueno, entonces, ya aquí está eso. Entonces, muchachos, ya allí ya les mostré todas las definiciones de data types. ¿Qué me falta? Mostrarles los árboles de sintaxis abstracta. ¿Listo? Los árboles de sintaxis abstracta. ¿Qué es eso? Esto yo lo puedo hacer en unos 20 minutos, 25 minutos, no hay mucho. Y lo que son los parses y los unparses. ¿Sí? Que esto es súper importante. Los parses y los unparses. ¿Sí? Que esto nos sirve para pasar de una cosa a la otra. Pero ya, sabiendo qué dices, esto lo podemos hacer. Bueno, muchachos, descansemos hasta las 5:25 y allí haríamos esta última parte, luego los parse, el unparse, y les explicaría lo que viene a partir de la próxima semana. Y ya, eso sería básicamente lo que tenemos por ahora. Entonces, nos vemos entonces a las 5:20, ¿no? Ah, no, 5:25, ¿listo? Entonces, descansen ese poquito y entonces allí seguiríamos con la última parte de la clase de hoy. Bueno.